Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a tener el tiempo de nuestra Academia Bíblica. Gracias a los hermanos de alabanza. Casi se vuelve a caer esa guitarra. Creo que por varios domingos ha caído bien fiel al golpe esa guitarra. Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a entrar ya hacia una parte, ir cerrando esta doctrina, especialmente ya pensando en los futuros meses. Ya no estaremos tocando esta doctrina, la tocamos en esta ocasión para con eso también empezar a dar inicio a lo que va a ser la siguiente doctrina que vamos a estar estudiando. Pero hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo y la importancia de entender la persona, obra del Espíritu Santo. Hemos tocado temas muy puntuales como dones espirituales, hemos hablado acerca de dones, hemos hablado acerca de diferentes áreas importantes en los últimos, creo que han sido como 5 o 6 meses que hemos estado estudiando esta doctrina. Es amplia y hemos estudiado bastante. Y si tenemos que resumir ciertas verdades de la doctrina del Espíritu Santo, hemos podido quizás resumirla en el entendimiento que el Espíritu Santo es Dios. Es igual, completamente la misma esencia que el Padre y que el Hijo. Es Dios, plenamente Dios. Y el Espíritu Santo también es importante que reconozcamos nosotros que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas como creyentes constantemente. Y esto lo vimos un poco la semana pasada. ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos viviendo en comunión con el Espíritu Santo? No por medio de vivencias sobrenaturales específicamente, sino por medio de el ver que somos capaces de hacer morir la carne y vivir para la gloria de Dios. Ese proceso en el cual vamos viviendo más para la gloria de Dios, menos para la carne, el proceso por el cual vamos nosotros haciéndonos más a la imagen de Cristo, el proceso por el cual nosotros vamos dejando atrás ciertos hábitos y costumbres de la vida y vamos siendo más a la imagen de Cristo. Ese proceso es por el cual nosotros podemos decir que estamos viviendo bajo la guía, control del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, el control del Espíritu Santo no es un control que nosotros lo atestiguemos por algo externo, lo atestiguamos por algo interno, lo atestiguamos por el control del Espíritu Santo sobre mi vida y por cómo me lleva a mí a vivir de una manera en la cual ejemplifico mejor la vida de Cristo Jesús. Vamos a comenzar en oración entonces en esta tarde. Vamos a orar, pedirle a Dios su dirección y damos inicio. Padre, gracias por este tiempo. Ahora que nos proponemos estudiar, Padre, te pido que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos guíes. Tú toma control, Padre, de la enseñanza y ayúdanos a poder ver ahora el Espíritu Santo en su obra en nosotros como creyentes específicamente, Padre. Te pido esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como dije hace un momento, hemos ya tocado el tema de los dones del Espíritu Santo. Hemos tocado el tema de diferentes acciones que nosotros podemos realizar para poder buscar vivir en comunión con el Espíritu Santo. Pero ahora este último tema es un tema que está vinculado netamente a la santificación. Quiero que usted entienda lo que vamos a hablar y para ello quiero que usted entienda que cuando hablamos de la santificación estamos hablando de la vida del cristiano, ¿ok? La semana pasada vimos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Salvación es algo posicional, es decir, es algo que sucede en el momento, tu posición cambia instantáneamente. Usan términos jurídicos en el término bíblico de justificación. Habla acerca de que nosotros hemos recibido la justicia de Dios, habla de imputación, usa términos legales para que podamos entender nosotros, esto es algo posicional. La salvación no es algo que nosotros tenemos que ir logrando en la vida. La salvación es algo que nosotros tenemos instantáneamente en el momento que una persona reconoce su condición de pecador, cree en Cristo Jesús como Salvador personal y cree en la suficiencia de la obra de Cristo como Salvador personal. Luego de ese momento en el cual uno nace de nuevo, como dijimos la semana pasada, en ese momento en el cual uno ahora es parte de la familia de Dios, ha habido esa regeneración. Luego de ese momento viene lo que es la santificación. La santificación es el proceso, esta es la palabra diferencial, o diferente, es el proceso por el cual nosotros vamos siendo hechos a la imagen de Cristo. ¿Entienden la diferencia? ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo obra para nuestra salvación, eso es posicional. Obra para nuestra santificación, ese es para el proceso en el cual somos hechos a la imagen de Cristo. ¿Está claro? ¿Sí?
Entonces, importante que usted entienda que cuando hablamos de salvación, hay 3 esferas, ¿ok? No quiero confundirlo, pero hay 3 esferas. Está la salvación en la cual somos declarados hijos de Dios, salvos, regenerados, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Está el proceso de santificación, que esa es la salvación progresiva. No tienes que hacer nada para poder ser salvo, pero la santificación requiere que te sujetas a la guía del Espíritu Santo. Y viene la salvación del futuro, y a eso le llamamos glorificación. Eso es cuando estaremos en la presencia de Dios. Entonces muchos lo dividen de esta manera para poder entenderlo. Pasado, el momento en el cual aceptaste a Cristo. Presente, el momento en el cual estás viviendo la imagen de Cristo. Futuro, el momento en el cual estás en la misma presencia de Cristo. ¿Ok? Otra manera en cómo lo han podido explicar es salvos de la penalidad del pecado, salvos del poder del pecado, salvos de la presencia del pecado. Son diferentes formas de explicarlo. ¿Ok? Nosotros no estamos hablando ni del primero ni del tercero. Estamos hablando en esta clase, en esta academia bíblica, estamos hablando sobre el proceso, sobre salvos del poder del pecado, salvos de nuestra propia carne y sus deseos y deleites y placeres. ¿Cómo vivimos de esa manera? Bueno, eso vamos a ver ahora. El Espíritu Santo y la santificación del creyente. El Espíritu Santo, avancemos a donde dice errores interpretativos, porque todo lo que he dicho ahí es la introducción y he tomado un poco más de tiempo. Además, esta doctrina corrige ciertos errores. Número 1, el error del moralismo. El moralismo. Uno de los grandes enemigos de que tú y yo vivamos bajo la guía y dirección del Espíritu Santo es el moralismo. Satanás no está en contra del moralismo. Satanás le conviene que el moralismo. Tú dices, ¿por qué dices eso? Porque mientras nosotros pensamos que con una buena moralidad estamos viviendo en comunión con Dios, nos engañamos. Entonces, el moralismo no es necesariamente un termómetro para que tú puedas decir que estás viviendo en comunión con Dios. ¿Ok? Pero no tomo, no fumo, no me drogo, no ando saliendo por aquí, por allá, no ando haciendo tantas cosas que los demás hacen, debo estar viviendo con la guía de Dios. No necesariamente. El moralismo engaña. El moralismo es muy bueno para confundirnos y hacernos pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Y cuando el moralismo se lleva a un extremo, termina en legalismo. Y legalismo termina siendo eso cuando tú dices, ay, tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Ya. Esa es la mentalidad legalista. Cuando piensas, yo soy mejor que la otra persona, porque la otra persona se viste así, yo me he visto así. Yo soy mejor que esa otra persona porque yo soy mejor cristiano, porque yo canto así y él canta así. Yo soy mejor que ese otro cristiano porque yo hago esto y él hace lo otro. Eso es legalismo. Esa es la mente que ha sido erradamente guiada por lo que hace en lugar de la obra del Espíritu. El moralismo es muy peligroso. Pensar que la santidad cristiana depende principalmente de esfuerzo humano autónomo. La santidad no se logra por acciones. Acciones no dan santidad. Por eso cuando alguien, por ejemplo, se para ahí y dice, vivir de esa manera, eso es un reflejo de santidad. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque santidad no se demuestra por medio de acciones. Pureza sí se demuestra por medio de acciones. Santidad, y aquí quiero que entiendas la diferencia entre uno y el otro. Santidad se demuestra por medio de comunión íntima con Dios. Entonces, ¿cómo puedo medir mi santidad? A ver, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, hago esto, hago esto, hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. No. ¿Cómo mides tu santidad? Bueno, cómo estás en tu tiempo a solas con Dios determina cómo está tu santidad. Santidad no es una serie de pasos. Santidad es comunión íntima con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Yo no sé si ustedes entienden lo importante de esto. Esto es bien importante. Porque en muchos lugares santidad se estipula como una serie de pasos. Los pasos, los 5 pasos para vivir una vida de santidad en el hogar. No existen pasos para santidad en el hogar. Eso es un error teológico. 10 pasos para santidad en las relaciones amorosas. No existe. Los 3 pasos para la santidad en el negocio. No existe. Santidad es un solo paso.
comunión íntima con Dios. Todo lo que tú llames pasos son cosas de pureza, no son cosas de santidad. Santidad solo se obtiene por comunión íntima con Dios. ¿Ok? Tú dices, ¿y cómo explicamos eso de una manera más sencilla? Estoy entendiendo, pero ¿cómo lo podemos probar de manera más sencilla? Bueno, fácil. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro? No vayan para allá, pero 1 de Pedro, ¿qué dice? El texto claramente enseña esto. Sed santos, ¿por qué? Dice el texto en 1 de Pedro. Porque, ¿qué dice Dios? Yo soy santo, ¿correcto? Ya, entonces, entiende esto. La Biblia te enseña esto. ¿Quién es el santo? Dios, ¿ok? ¿Quién es la fuente de santidad? ¿De dónde emana santidad, entonces? De Dios, ¿correcto? Si Él es el santo, y Él es el único santo, como dice el Antiguo Testamento también, ¿de dónde proviene santidad? De Dios. ¿Cómo puedo yo tener santidad si santidad está en Él y solamente en Él? No existe otra manera que viviendo en comunión íntima con Él. Pero y haciendo esto y cumpliendo los 3, 5, 10, 15, 20 pasos, no. Eso te lleva a moralismo y eso es bien peligroso. Ha engañado a muchos a una vida religiosa en la cual han vivido lejos de comunión íntima con Dios. El segundo error doctrinal que hay cuando no entiendes bien la obra del Espíritu Santo en la santificación es el misticismo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Pensar que la santidad simplemente ocurre sin lucha. Entonces el otro extremo. Hay un extremo que dice que la santidad todo depende de lo que yo hago. Y el otro extremo dice la santidad depende de Dios meramente, yo no tengo que hacer nada. Bueno, ahí tienes un problema. Porque sí tienes que hacer algo. Tienes que acercarte a vivir en comunión con Dios para poder vivir en santidad. Si no pasas tiempo en intimidad con Dios, no puedes vivir en santidad. Entonces no es simplemente ya Dios me dará santidad. ¿Has escuchado a alguien que ora, por ejemplo, Dios, ayúdame por favor a dejar de tener estos pensamientos y deseos? Dios, por favor, ayúdame a dejar el alcohol. Dios, por favor, ayúdame a dejar de ver estas páginas pornográficas. Dios, por favor, ayúdame a dejar de ver, etcétera, lo que tú quieras. Te hago una pregunta. Esa oración, bíblicamente, según lo que estamos hablando, ¿está bien o crees que debe ser corregida? ¿Qué opinan? Es una clase, así que pueden opinar. Muchos están pensando, uy, yo oro así. ¿Esa oración está bien o debe ser corregida? Ya, Pedro manda a ser santos. Ya. Ya. Ok. Sed llenos del Espíritu Santo, ya, bien. Entonces, ¿la oración está bien o mal? No me has respondido la pregunta. Ok, y Gerald dice que está mal. ¿Por qué está mal? Ya. Sí. Uno no puede juzgar el corazón de alguien, pero normalmente esa oración está mal hecha. Porque proviene de una persona que está orando así, pensando que no está viviendo en victoria de su pecado porque Dios no le ha dado esa victoria y no le ha dado santidad para esa área de su vida. Y ese es un grave, grave error doctrinal y teológico. Dios ya te dio toda la victoria. Y ahora Él te dice a ti, transformaos, tu responsabilidad. Renovaos, es tu responsabilidad. Entonces, la oración está bien si tú estás viviendo en sujeción a Dios, pero normalmente la gente que ora esa oración está orándola sin poner de su parte y esperando que Dios sea el responsable por hacer algo más para que esa persona de pronto se le quite ese deseo, se le quite ese deseo pecaminoso. A veces lo hablo con uno de mis hijos. Hay uno de mis hijos que lo escucho, que cuando lo disciplino, cuando me toca disciplinarlo, él ora. Y hace poco tuve que disciplinarlo, entonces usé mi varita que dice amor, ¿no? Y lo discipliné. Y después siempre oramos, después de la disciplina oramos. Entonces él se puso a orar ahí y decía, Dios, por favor, ayúdame a obedecer. Y estaba orando y lo paré y le dije, no, para. Y me dijo, ¿qué dije mal? Y le dije, ¿por qué le dices que te ayude a obedecer? Y me dice, no, le he dicho que me ayude a obedecer porque
Porque Dios es el que puede ayudarme. Me dice, no, me iba llorando. Y le digo, Dios ha hecho todo lo necesario para que tú obedezcas. Si tú no estás obedeciendo, no es porque Dios no te haya dado lo necesario para obedecer. Si tú no estás obedeciendo es porque tú no quieres obedecer. Entonces tu oración tiene que cambiar de decirle, Dios, ayúdame a obedecer, a decir, Dios, perdón, sé que has hecho todo, gracias, y sujetarse a su dependencia. ¿Me están entendiendo? Yo no sé, una vez más, si ustedes van a entender la relevancia doctrinal de esto en este momento, pero yo te digo que lamentablemente hay muchos creyentes, cientos y miles de creyentes que no están viviendo en santidad porque no entienden cómo se relaciona el creyente con el Espíritu Santo en la victoria sobre el pecado. La Biblia, evita ambos extremos. Ni el moralismo está bien, ni el misticismo pasivo. Ya Dios hará algo en mí y seguiré pidiéndole que haga un milagro para que ya no tenga ese deseo. Ya, lo va a hacer, te va a llevar a su presencia, se te va a acabar el deseo. Entonces ten cuidado con lo que pides. Hay gente que dice, Dios, quítame este deseo. Ya, pues te llevo a mi presencia y se te acabó el deseo. ¿Okay? La santificación es una obra real del Espíritu, pero esa obra no anula la responsabilidad del creyente, la capacita. Y eso que te acabo de decir, le dije hace poco a un joven también, que oraba y decía constantemente, Dios, por favor. Y le dije, cuidado con lo que estás pidiendo. Lo que le estás pidiendo a Dios es, Dios, sácame de esta tierra y llévame a tu presencia. Yo no he pedido eso, pastor. Le has dicho que te quite ese deseo. El único lugar donde le va a quitar es en su presencia. Así que ten cuidado. ¿Ok? Ten cuidado. Número 1, el Espíritu Santo mortifica el pecado en el creyente. Romanos 8:13. En sus Biblias, lo tienen quizás en la pantalla también, pero en Romanos 8, del 10 al 14, es una sección que habla de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Romanos, versículo 13 del capítulo 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, no es tienes que hacerlo, es mas si por el Espíritu, es decir, mas si por viviendo en comunión con el Espíritu, mas si por el poder del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. El gran problema es que la mayoría de creyentes busca vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu. Lo buscan vivir únicamente con el poder personal y así no van a poder. Lo buscan vivir con su religiosidad, lo buscan vivir con sus normas, lo buscan vivir con sus leyes, lo buscan vivir con sus legalismos, lo buscan vivir con sus pautas, con sus reglas, y así no vas a poder vivir una vida en victoria sobre el pecado. El único que mortifica el pecado en ti es Dios. Entonces te agarras de Dios para poder vencer el pecado. Avancemos donde dice el argumento teológico, por favor, Samuel, dice, la mortificación no es meramente un autocontrol psicológico. No creemos en que, mira, tienes que repetirte constantemente de que va a estar así y vas a darte cuenta que vas a poder vencer. Repítelo 3 veces cada mañana. Yo soy victorioso, yo soy victorioso, yo soy victorioso, y vas a vencer. No, eso no te va a dar victoria. Dependencia del Señor te da victoria. Disciplina externa solamente, no. Matar el pecado en nosotros, matar la carne en nosotros, no es simplemente una serie de normas. No es simplemente una serie de reglas. Represión conductual sin cambio interno. Y aquí es un punto donde personalmente, y acá creo que algunos que han estudiado psicología, y he tenido por ciertas razones también de ciertos grados académicos estudiar cursos de psicología. No estoy diciendo que es el diablo la psicología, pero esto quiero que entiendas. La psicología en su gran mayoría es humanista y apunta al cambio del hombre de una manera conductual. Entonces no llegamos a la raíz del corazón de la persona, porque tratamos la conducta y no el corazón. Santificación bíblica te ayuda a entender que no se trata de conducta, se trata de corazón. Tu pecado no es un problema de tu conducta, es un problema de tu corazón. Entonces no lo puedes vencer con cambio conductual, lo puedes maquillar con cambio conductual, pero no lo puedes vencer con cambio conductual. El pecado solamente lo puedes vencer con Dios. No hay otra manera. Entonces, ¿por qué la gente se frustra y el cristiano se frustra? De que pequé y pasan unas semanas y ahora sí ya cambié mi conducta y ahora sí me dije que cuando pase eso voy a respirar, contar hasta 300 y así se me va a ir pasando poco a poco y voy a memorizar unos versículos y con eso ya voy a estar y te dura una semana, 2 semanas, 3 semanas y ¡pum! Otra vez y otra vez y otra vez. Y llega un punto en tu vida cristiana en la que dices, ya no puedo más. Y te cansas y tiras la toalla sobre ese pecado. Ya no puedo más. ¿Por qué? Porque no entiendes que no se vence de manera conductual.
se vence únicamente en comunión con el Espíritu Santo. Es la manera en cómo se vence. No hay otra manera de poder vencer pecado. La mortificación de la carne es la realidad que tú y yo podemos realizar por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Algunos textos complementarios. Lo tienes ahí en la pantalla. Gálatas 5:16 dice el verso bíblico: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esto es bien interesante, porque Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar sobre las nubes. Andar como hacen los que ayahuasca, ¿no? Te metes una bomba y ahora andé en el Espíritu. No está hablando de eso. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo ando en comunión íntima con el Espíritu Santo? Entiende que es una persona. Es como que yo te diga a ti, oye, ¿sabes qué? Anda en comunión íntima con Roberto. Es tu misión, andar en comunión íntima con Roberto. Bueno, lo que te estoy queriendo decir es, oye, pasa tiempo con él. Búscalo, llámalo. Vine a estar cerca de él, llámalo, estate con él. Lo que Dios te dice es, anda en comunión con el Espíritu Santo. Búscalo, anhélalo, llámalo, busca estar en sintonía con él. ¿Cómo lo logro? Por medio de su palabra. Pero después el verso dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque mira, uno dice, no proveáis, y el otro que dice, no satisfagáis. Pero no te dice, elimina. ¿Por qué crees que no te dice, elimina los deseos de la carne? ¿Por qué crees que te dice, no proveas y no satisfagáis? Pero no te dice, no elimina. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya, ¿cuál sería la única manera de poder eliminar los deseos de la carne? Morir. Entonces, si la Biblia te dijese, elimina los deseos de la carne, nos matamos todos, ¿no? Y se acabó. Pero la Biblia no dice eso. Y te voy a decir algo más, que no es el propósito de esta clase, pero te lo menciono. Muchos deseos no son pecaminosos. Son deseos de la carne que no son pecaminosos. Un joven, una señorita que dice, tengo anhelos de casarme, quiero abrazarla, quiero besarla, ¿sabes qué? Tengo deseos sexuales, no es pecaminoso. Es porque es un ser humano. Eso no es pecaminoso. ¿Qué es pecaminoso? Que él provea y satisfaga esos deseos fuera de lugar, fuera de tiempo, en deshonra a Dios. Entonces, por ejemplo, yo escucho a esos predicadores que le dicen a jóvenes, ustedes no pueden tener esos deseos, ustedes no pueden tener esos pensamientos, ¿cómo se les ocurre? Ustedes no pueden, son hijos de Dios, ¿cómo van a pensar así? ¿Qué quieres, que sea un robot? ¿Qué quieres, que se elimine ese deseo? Cuando se case, su esposa se va a quejar conmigo. ¿Por qué le eliminó ese deseo a mi esposo? Es una locura lo que se enseña en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque santidad se ha enseñado como una serie de normas. Y santidad no se ha enseñado como comunión íntima con Dios. Santidad no es normas. Santidad es comunión íntima con Dios. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Uy, no, pero acá sí está diciendo el texto que nos tenemos que matar. No, está hablando de lo mismo en el contexto. Está hablando en Colosenses de que hagamos morir esas pasiones pecaminosas. A eso le llama lo terrenal. A los deseos desordenados, va a decir el apóstol Pablo también. Eso tenemos que ir haciendo morir en nosotros. 1 Pedro 2:11. Se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces es una lucha constante. Número 2. El Espíritu produce una nueva dirección de vida. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Pensé que me apagaron la luz, pero era la pantalla. El Espíritu produce una nueva dirección de vida. Gálatas 5, en sus Biblias, 16 al 18. ¿Okay? No tienen todo Gálatas 5, 16 al 18 en esa porción que he puesto ahí. Es la porción principal que vamos a dialogar, pero no es toda la porción. Gálatas 5, 16, dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois, acá está la clave, versículo 18 empieza, la gente de hermenéutica, empieza con una palabra bien importante. ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 18? Pero, esa palabra es clave, porque te está diciendo, vas a andar en esto, pero si sois, y pone una condicional, si sois guiados por el Espíritu, no estáis si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo el dominio de la carne. La ley vinculada en el apóstol Pablo en su entendimiento con los deseos de la carne. ¿Ok? Porque la ley judía oprimía los deseos de la carne. Entonces no estás bajo eso, estás bajo la guía del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que entender eso. Avancemos a lo que es argumento teológico ahí también, por favor. La santificación no elimina instantáneamente la presencia del pecado, pero sí rompe su dominio absoluto. El creyente no llega a impecabilidad en esta vida. ¿Qué es impecabilidad? A no pecar. El creyente no llega a no pecar en esta vida. Vamos a seguir pecando. No tomamos eso como una excusa para pecar, Pero sí entra en una nueva realidad de guerra espiritual, crecimiento y transformación. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas con las que hablo y les he contado esto antes y les pregunto, ¿no? ¿Cómo vas en tu vida espiritual? Bien, ahí. Y ahí cuando me dicen así me preocupa un poquito. Y después, oye, ¿cómo vas en tu vida espiritual? Con ciertas luchas. Ese no me preocupa. ¿Cómo vas tú? Bien. ¿Luchas? No. Ese me preocupa un montón. Por eso me pongo a orar bastante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes luchas y eres un creyente, hay dos opciones. O tiraste la toalla o estás viviendo una vida hipócrita. Es así de sencillo. Pero si tú eres un creyente, un hijo de Dios, tú vas a estar constantemente luchando. En esta vida vas a estar constantemente luchando. No tomamos eso como excusa para decir, ay, sí, pues yo estoy luchando, a veces me noquean, pero me levanto. No. Luchas en victoria. Es decir, estás en la lucha, pero estás en victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Ese concepto de lucha ha sido usado como excusa para pecar por muchos. Estoy luchando, he caído unas 4 veces, pero me he levantado 5, como dice el dicho famoso, para sentirte bien. Pero pastor, si yo caigo una vez más, me levanto, por si acaso. Y lo tomas como excusa para pecar. Quiero que entiendas que el principio del apóstol Pablo en Romanos 7, cuando habla de lucha, y él luchaba con su propia carne, no lo hacía como una excusa para pecar. Lo hacía para que entendamos que él vive en una lucha constante con los deseos de la carne, pero la lucha la vive en victoria. No la vive desde la lona. ¿Se está entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso es, entonces, en otras palabras, la vida cristiana no es la vida de color de rosa que pensaste donde ya nada ni un pecado me va a acorralar. No, es una lucha, es una vida de lucha, es una vida dura, es una vida en la que tienes que decirle no a la carne día a día. Es una lucha donde va a haber tropiezos, te levantas, sí, pero no vives en una lucha en la cual estás constantemente derrotado. Eso es falso, eso no es lucha. Eso es ya te diste por vencido. Eso es estar siendo un religioso más simplemente. Y usando un concepto bíblico para tu conveniencia. Romanos 8:14, la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu no se interpreta primero como decisiones subjetivas sobre asuntos circunstanciales, sino como conducción moral y filial en el camino de la obediencia. El Espíritu Santo es el que te guía a ti a vivir como un hijo de Dios y en una buena moralidad. No las normas, no la iglesia. La iglesia no debería ser tu control de tu moralidad. El control de tu moralidad y de tu accionar debe ser tu comunión íntima con Dios. No debe ser la iglesia. Entonces, pero a la gente normalmente le gusta preguntar dónde está el límite. Y así somos, y eso es propio de que somos bien pecadores. Quieren saber dónde está el límite. Entonces la pregunta del creyente normalmente va a ser de esta manera, pastor, ¿y es pecado hacer esto? ¿Y es pecado hacer lo otro? ¿Y es pecado escuchar esa música? ¿Y es pecado ponerme esto? ¿Y es pecado ir a tal lugar? ¿Y es pecado comer esto? ¿Y es pecado tomar aquello? ¿Y es pecado hablar con esta persona? ¿Y es pecado ver esto? Y así hablamos. ¿Por qué? Porque queremos saber dónde está el límite.
Cuando tú estás viviendo en comunión íntima con Dios, vas a querer aprender, pero no estás buscando el límite, estás buscando andar en comunión con Dios. No estás preocupado por el límite. Es como aquel joven, y esto lo vemos mucho en jóvenes hoy en día, lamentablemente, y especialmente en muchas iglesias donde han sido bien legalistas, jóvenes que se gozan de: yo nunca cometí fornicación, llegué al matrimonio y nunca cometí fornicación antes del matrimonio. Y te dan así, pecho inflado, santos según ellos. Y después hablas con ellos y: oye, ¿y qué? ¿Nunca tuviste nada? Bueno, sí, varias veces, pastor, con varias mujeres, como con 8, 10 mujeres en mi vida he estado y he hecho todo lo que puede imaginarse, pastor, pero Dios siempre me libró del paso de la fornicación, del acto sexual. Eso es una hipocresía. O sea, el Dios que te libró del acto sexual no fue capaz de librarte de todo lo demás. Y te jactas de que llegaste, según tú, virgen al matrimonio, y esto sucede en muchos ambientes cristianos, y no entiendes que desde el momento en que tú anduviste en inmoralidad, eres igual que el que tuvo el acto sexual. Porque religiosamente has entendido santidad. Y no has entendido santidad como comunión íntima con Dios. Y eso es bien peligroso. Eso me preocupa mucho de los niños que están aquí presentes, porque ellos van a crecer. Y están creciendo. ¿Y cómo están creciendo? Están creciendo con normas estructuradas. Bien, son niños. Pero están creciendo con un entendimiento de comunión íntima con Dios o de religiosidad. De aparentar, manipular, forzar, o están creciendo en el temor del Señor. Esto no se inculca en un domingo, se inculca en el día a día en tu casa. Viviendo en comunión íntima con el Señor. Enseñándoles a pasar tiempo en comunión íntima con el Señor. Avanzamos. Punto número 3 y con esto terminamos. El Espíritu produce el fruto del carácter cristiano. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu produce el fruto del carácter cristiano. ¿Qué quiero decirte con esto? Para resumirlo y terminar. Tú no puedes vivir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo puedes vivir lejos de comunión con Dios. No puedes. Y hay alguien seguro que va a pensar y va a decir: a ver, de esos 9, yo tengo 5. Estoy bien, dice uno. Y uno piensa así, ¿no? A ver, amor, tengo. Gozo, ya ese no quizá. Paz, ya ese tengo. Paciencia, no. Buena gente, benignidad, sí. Bondad, no, me falta. Fe, tengo bastante. Mansedumbre, tengo. Templanza, no. 5 de 4, estoy bien. Pasé el examen, dices tú. Ya, quiero que entiendas esto. Los 9 no dice la Biblia. Presta atención al texto bíblico. El texto bíblico no dice frutos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto bíblico? Mas el fruto. Está en tu Biblia, ¿eh? Dice mas el fruto. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás viviendo en comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo, ¿cuál se va a atestiguar en tu vida? ¿Cuál de los 9 se va a atestiguar en tu vida? Todos. Y si los 9 no se atestiguan en tu vida, no estás viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Yo pensé que con 8 ya estaba cerquita a nivel Dios. Y no estaba cerquita. ¿Ok? Es los 9. Los 9 son una demostración de lo que el Espíritu Santo hace. Él te da el fruto. No es frutos, un fruto, para que vivas como Dios quiere que vivas. ¿Cómo sé si estoy viviendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás viviendo en comunión íntima con Dios, siendo más a la imagen de Cristo, poniendo los deseos y placeres de la carne de lado? ¿Eres capaz de poder decir que estás viviendo en victoria en el Señor? De esa manera tú puedes decir: yo estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo en mi vida. No se trata de algo externo, algo místico, algo supernatural que la gente vea y escuche. No, estoy teniendo la capacidad de decir no al gran yo con sus deseos y vivir una vida de integridad delante del Señor. Ahí ves si estás viviendo bajo el poder del Espíritu Santo.
¿Cómo vivo bajo el poder del Espíritu Santo? Comunión íntima con Dios. No hay otra manera. Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a poder aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas en el día a día, Padre. Que entendamos el riesgo y peligro de ser religiosos, de malentender lo que es la santidad, pensar que la santidad es una serie de normas y pasos, y entender que la santidad solo proviene de comunión íntima contigo, Padre. Que no busquemos santidad en las cuatro paredes de una iglesia, que no busquemos santidad en normas y reglas, que no busquemos santidad en diferentes servicios que podamos hacer, que busquemos santidad en comunión íntima contigo, Padre. Ayúdanos a entender esto. Bendice tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.